Mis socios me sacaron de la app que creé y la vendieron por millones. El día que me prohibieron la entrada a la oficina que yo mismo había ayudado a rentar, supe que mi vida estaba a punto de convertirse en una pesadilla. No fue una discusión, no fue un desacuerdo creativo, fue una ejecución corporativa fría y calculada. Marcos y Javier, los dos hombres a los que llamaba mis mejores amigos y socios, estaban parados detrás de un cristal reforzado mientras el guardia de seguridad, un tipo al que yo mismo le daba café todas las mañanas, me decía que mis credenciales habían sido revocadas. Ya no trabajas aquí, Mateo. Firma esto o te demandamos por sabotaje industrial, me soltaron por el intercomunicador, lanzándome una carpeta con un acuerdo de salida que básicamente me borraba de la historia de la aplicación que yo había programado línea por línea, solo en mi cuarto, durante 3 años de mi vida. La traición tiene un sabor metálico, como si estuvieras masticando papel aluminio. Sentí que el piso se movía mientras miraba a través del vidrio a esos dos sujetos usando trajes que probablemente habían comprado con el dinero que ya estaban oliendo de la venta. Mi aplicación, LinkFlow, una herramienta de gestión de flujos de trabajo que yo había diseñado para ser la más rápida y eficiente del mercado, acababa de ser valuada en $12 millones por un gigante tecnológico. Y mis socios, los encargados de las relaciones públicas y las ventas, habían decidido que el programador, el cerebro detrás de la magia, era un estorbo demasiado caro de mantener en el reparto final del pastel. Para entender cómo llegué a ese momento de humillación absoluta, hay que retroceder a mis veintitantos. Yo era el típico nerd que prefería pasar los viernes por la noche depurando código que en una discoteca. Marcos y Javier eran diferentes, ellos eran los populares, los que sabían hablar, los que convencían a cualquiera de comprar arena en el desierto. Cuando les mostré el prototipo de mi software en la mesa de un café barato, sus ojos se iluminaron, pero no por la elegancia del código, sino por los signos de pesos. Mateo, tú eres el genio, nosotros somos el músculo comercial. Vamos a medias, 33% para cada uno, un pacto de caballeros, me dijeron. Y yo, en mi ingenuidad de programador que solo quería ver su creación funcionando, acepté un apretón de manos en lugar de un contrato blindado por abogados. Durante 3 años, mi vida se redujo a una pantalla de 27 pulgadas. Usé todos mis ahorros, los pocos centavos que mis padres me habían dejado para mi futuro, para pagar los servidores y los servicios básicos mientras la app crecía. Dormía 4 horas al día, comía fideos instantáneos y descuidé mi salud hasta el punto de tener temblores en las manos por el exceso de cafeína y el estrés. Marcos y Javier, mientras tanto, se dedicaban a hacer networking, lo que en realidad significaba ir a cenas caras y tomarse fotos en eventos de tecnología usando el logo que yo mismo había diseñado. Siempre me decían, no te preocupes por el papeleo ahora, Mateo, tú enfócate en que la app no se caiga, nosotros nos encargamos de lo aburrido. Lo aburrido, resultó ser, era planear cómo sacarme legalmente de mi propia empresa. El día de la traición, en esa oficina fría, me explicaron su lógica. Mira, Mateo, tú solo codificaste. El código es reemplazable. Las ideas, la estrategia de mercado, los contactos de alto nivel, eso es lo que vale los millones. Te estamos dando una liquidación de $50,000 por tu tiempo. Es más de lo que ganarías en cualquier lado. Firma y vete en paz, o usaremos los correos donde te quejabas del estrés para decir que intentaste sabotear el servidor y te meteremos en un problema legal que no podrás pagar. Salí de ahí con las manos vacías y el alma rota. Cuando intenté buscar apoyo en mi familia, la respuesta fue una puñalada más profunda. Mis tíos y primos, que siempre me habían visto como el raro de las computadoras, se pusieron del lado de la lógica del dinero. Ay, Mateo, no pelees con ellos, son gente poderosa ahora. Acepta el dinero y busca un trabajo normal, por algo te sacaron, ellos saben de negocios y tú no, me dijo mi propia madre, más preocupada por evitar el drama familiar que por la justicia de su hijo. Me sentí un idiota redomado. Había construido un castillo con mis propias manos y había dejado que 2 extraños le pusieran el candado a la puerta principal. La depresión que siguió fue un agujero negro. Durante meses, me costaba incluso abrir la laptop. Cada vez que veía un teclado, recordaba las líneas de código de LinkFlow y sentía náuseas. Me encerré en un cuarto alquilado, porque ya no podía pagar el departamento donde vivía. Borré todas mis redes sociales porque no soportaba ver las fotos de Marcos y Javier en portadas de revistas de negocios, siendo llamados los visionarios del año. El aislamiento era total. Mis amigos de la industria dejaron de llamarme en cuanto supieron que ya no tenía el control de la app. Me sentía una herramienta usada y desechada, un parásito en mi propia historia. Pero el cerebro de un programador funciona de forma binaria, o estás muerto o estás encendido. Un martes a las 3 de la mañana, después de una noche de insomnio y llanto, me senté frente a la computadora. No para ver qué estaban haciendo ellos, sino para ver qué podía hacer yo.
Me di cuenta de algo fundamental: ellos tenían el dinero y la marca, pero yo tenía el conocimiento. Ellos tenían el cascarón, pero yo era la fuente de energía. LinkFlow era buena, pero tenía fallas que yo nunca les dije, parches que solo yo sabía cómo mantener estables. Sin mí, esa app era una bomba de tiempo tecnológica. Empecé a trabajar en algo nuevo. Esta vez no se llamaría LinkFlow, se llamaría SimpleCore. Quería algo que fuera lo opuesto a la burocracia que mis socios amaban. Quería una herramienta pura, ligera y, sobre todo, ética. Esta vez, registré cada línea de código ante notario desde el primer día. No busqué socios. No busqué músculo comercial. Decidí que si iba a fracasar, lo haría bajo mis propios términos, y si iba a ganar, no habría nadie que pudiera reclamar mi parte con mentiras. Pasé un año entero en las sombras. Mientras Marcos y Javier gastaban su primer pago de la venta en autos deportivos y oficinas de lujo con paredes de mármol, yo estaba en una biblioteca pública porque a veces no tenía para pagar el internet en mi cuarto. Pero SimpleCore estaba quedando perfecta. Era una obra de arte de la ingeniería. Aprendí marketing por mi cuenta, aprendí leyes, aprendí contabilidad. Me convertí en el ejército de un solo hombre que ellos pensaron que nunca podría ser. Lancé la versión beta de SimpleCore de forma orgánica. No hubo grandes fiestas, solo un post en un foro de desarrolladores y un par de correos a antiguos clientes que sabía que estaban insatisfechos con el servicio de soporte que Marcos y Javier estaban dando ahora que la app original pertenecía a una corporación gigante que no entendía el producto. El soporte técnico de LinkFlow se había vuelto un desastre porque los nuevos programadores que contrataron no entendían la arquitectura lógica que yo había creado. El sistema empezó a tener bugs constantes, y como yo no estaba ahí para arreglarlos en 5 minutos, los clientes empezaron a desesperarse. La explosión de SimpleCore fue silenciosa pero imparable. En 3 meses, teníamos 10.000 usuarios activos. En 6 meses, las empresas que habían sido leales a mi antigua app empezaron a migrar masivamente a mi nueva creación. ¿Quién es el genio detrás de esto?, preguntaban en los blogs de tecnología. Es un tal Mateo, el mismo que los de LinkFlow dicen que solo era un empleado junior, respondían otros. La verdad empezó a filtrarse. La narrativa de los visionarios empezó a desmoronarse cuando la gente comparó la elegancia de mi nuevo software con el desastre en el que se estaba convirtiendo el anterior. Un día, recibí un correo electrónico. Era de la empresa gigante que le había comprado la app a Marcos y Javier. Querían una reunión urgente. Me presenté en sus oficinas, pero esta vez no iba como un empleado asustado, sino como el dueño de la competencia que les estaba quitando el 40% de su mercado en menos de un año. Me ofrecieron una cantidad obscena de dinero por SimpleCore con la condición de que volviera a tomar las riendas de mi antigua app para salvarla. Los miré a los ojos y, por primera vez en años, sentí una paz absoluta. No estoy interesado en vender, les dije con una sonrisa tranquila. Y mucho menos en arreglar el desastre que esos dos les vendieron. Ustedes compraron un auto sin motor y los mecánicos que contrataron no saben ni dónde está el tanque de gasolina. Mi nueva empresa no está en venta porque no necesito su dinero. Tengo usuarios felices, un equipo que respeto y, sobre todo, soy el único dueño de mi paz. Pero lo mejor estaba por venir. El karma no solo me premió a mí, sino que se encargó de poner a cada quien en su lugar. La empresa gigante, enfurecida al darse cuenta de que Marcos y Javier les habían ocultado que la arquitectura de la app dependía enteramente de un conocimiento que ellos no poseían y que habían falsificado documentos para sacarme, les puso una demanda multimillonaria por fraude y vicio oculto en la venta. Marcos y Javier, que ya se habían gastado casi todo el dinero en un estilo de vida que no podían mantener, entraron en pánico. Como no tenían a quien culpar más que a ellos mismos, empezaron a pelearse. Javier demandó a Marcos alegando que él fue quien ideó el plan para sacarme, y Marcos contrademandó diciendo que Javier le robó dinero de las cuentas compartidas. Pasaron de ser los reyes de la tecnología a ser los protagonistas de un escándalo legal patético que devoró lo poco que les quedaba. Sus nombres quedaron manchados permanentemente en la industria, nadie volvió a confiar en ellos para un negocio, ni siquiera para vender limonada. Hoy, mi vida es radicalmente distinta. Tengo una oficina llena de luz, pero no tiene mármol, tiene gente apasionada que recibe acciones reales de la empresa desde el primer día. No tengo que esconderme de nadie ni tengo miedo de que alguien me robe mis ideas, porque entendí que la verdadera propiedad intelectual es el carácter, y eso no se puede copiar ni robar con un contrato falso. Mi familia, los mismos que me dijeron que no peleara, ahora me llaman pidiendo favores o inversiones para sus negocios mediocres. Los escucho, les deseo lo mejor, pero mantengo mi distancia. Aprendí a poner límites tan sólidos como mi código. A veces, paso por el edificio donde solía estar nuestra primera oficina.
Veo el logo de mi antigua app, ahora abandonado y sucio, porque la empresa grande finalmente decidió cerrar el proyecto y darlo por perdido tras el fracaso técnico. Podría sentir lástima, pero solo siento gratitud. Si ellos no me hubieran traicionado, yo seguiría siendo el programador sumiso trabajando para los sueños de otros. Su maldad fue el fuego que forjó mi independencia. Hoy vivo mi mejor vida con paz y libertad, manejando mis tiempos, viajando por el mundo mientras mi software ayuda a miles de personas, sabiendo que cada línea de mi éxito fue escrita con honestidad. Mientras tanto, ellos cargan con lo que sembraron, pleitos legales, deudas y el desprecio de una industria que no olvida a los traidores. Cada vez que recibo un reporte de ventas o una reseña positiva de un usuario, solo sonrío. No necesité venganza directa, mi trabajo habló por mí y la realidad terminó por poner a los visionarios en la fila de los olvidados. ¿Alguna vez un socio o amigo te traicionó por dinero o se robó tu crédito? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.